Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traerles lo más jugoso y revelador del mundo de las celebridades. Hoy, tenemos una bomba de información que sé que les va a encantar, algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una conexión que capturó la atención de millones, lo que Demet Özdemir ha dicho sobre Can Yaman. Y créanme sus respuestas, bueno, digamos que les van a sorprender. Antes de empezar con toda esta intriga, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo tan fascinante como este. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para estar al tanto de todo. Hemos seguido de cerca la carrera de estos dos talentosos actores turcos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sus caminos se cruzaron de manera espectacular en la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y desató una ola de rumores y especulaciones sobre su relación en la vida real. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban y cada interacción, cada entrevista, cada aparición pública era analizada hasta el último detalle en busca de alguna pista. Con el tiempo las cosas cambiaron. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones evolucionan, y los caminos profesionales y personales de los actores toman rumbos diferentes. Pero a pesar de que su tiempo juntos en Erkenci terminó y sus vidas personales tomaron direcciones distintas, la curiosidad del público sobre su relación y la opinión de Demet Özdemir sobre Can Yaman, o viceversa, nunca cesó. Es una pregunta recurrente en entrevistas, en foros, en redes sociales. ¿La gente quiere saber qué piensa ella ahora de él? ¿Cómo recuerda esa etapa de sus vidas? ¿Hay resentimiento, nostalgia, indiferencia? Y aquí es donde entra la sorpresa. Demet Özdemir, una actriz conocida por su carisma y su profesionalismo, no ha sido una persona que se haya prodigado en detalles íntimos sobre sus relaciones pasadas. Es reservada, pero también sabe cómo manejar las preguntas de la prensa con gracia y a veces, con un toque de misterio que solo alimenta más el interés. Sin embargo, ha habido momentos clave, entrevistas específicas, en las que ha abordado la figura de Can Yaman, y sus palabras, aunque a veces sutiles, han sido reveladoras. Lo primero que debemos entender es que la relación entre Demet y Can, tanto en pantalla como fuera de ella, generó una expectativa enorme. Estaban jóvenes, llenos de talento y el éxito de Erkenci los hizo sentir como una pareja destinada a triunfar junta. Hubo rumores de un romance que ellos mismos alimentaron con comentarios ambiguos en su momento y que fueron parte del encanto y el marketing de la serie. La dinámica en pantalla, llena de esa chispa, esa tensión romántica, se trasladaba a la percepción pública de su relación. Cuando la serie terminó y la vida siguió, las cosas se volvieron más complejas. Ambos actores continuaron sus carreras explorando nuevos proyectos. Can Yaman, en particular, dio un salto a la fama internacional con proyectos en Italia, consolidando su imagen de galán. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos en Turquía y participando en producciones que la consolidaban como una de las actrices más importantes de su generación. Ahora, centrémonos en las declaraciones de Demet. En varias ocasiones, cuando le han preguntado directamente sobre Can Yaman, su respuesta ha sido medurada, profesional y a la vez cargada de un matiz de madurez. No ha caído en la trampa de hablar mal de él, ni de exagerar sobre posibles rencores. Al contrario, suele enfocar la conversación en el legado positivo que dejó esa experiencia. Por ejemplo, en varias entrevistas, Demet ha sido enfática al destacar la importancia de Erkenci en su carrera. Y cuando se le pregunta por Can Yaman en ese contexto, suele decir algo como, fue una época muy especial. Trabajar con Can fue una experiencia increíble para ambos. Aprendimos mucho el uno del otro, y el éxito de la serie fue algo que construimos juntos. Guardo grandes recuerdos de ese tiempo. Lo interesante aquí es el uso de la palabra juntos. No habla de él como un individuo separado de la experiencia compartida, sino como una parte integral del éxito de la serie, del fenómeno que fue. Otra respuesta recurrente que he notado, y que creo que es clave, es su enfoque en el respeto mutuo y el profesionalismo. Cuando se le pregunta sobre su relación actual, o si han mantenido contacto, Demet suele responder con frases como, somos colegas. Nos deseamos lo mejor mutuamente. Cada uno está en su camino.
Esta respuesta es un clásico de la diplomacia de las celebridades, pero el énfasis en nos deseamos lo mejor mutuamente sugiere que no hay una animosidad activa. Hay un deseo de bienestar, lo cual es una señal de respeto, incluso si la cercanía ha disminuido o desaparecido. Lo que más sorprende a muchos, quizás, es la falta de drama. Uno esperaría, dada la intensidad de la especulación y la atención que generaron, que hubiera alguna mención de desacuerdos o de momentos difíciles. Pero Demet Özdemir ha optado por una narrativa de gratitud y de crecimiento profesional. Piensen en ello, ya podría haber explotado la curiosidad del público con anécdotas jugosas, pero ha elegido no hacerlo. Y eso, en sí mismo, dice mucho. Además, ella ha enfatizado que si bien la química en pantalla fue fundamental para el éxito de Erkenzicus, esa fue una dinámica construida para la serie. Ha dicho en algunas ocasiones que la profesionalidad es lo más importante en un set de rodaje, y que ella y Can Yaman supieron llevar esa energía a la pantalla de manera efectiva. Esto sugiere que aunque haya habido una conexión, esta era, en última instancia, parte del trabajo. Cuando se le pregunta sobre los rumores de romance en el pasado, Demet suele sonreír y desviar la pregunta con una respuesta como, los fans disfrutaban de nuestra química, y eso es lo más importante. Fue una serie mágica para muchos, y me alegra haber sido parte de ella. Una vez más, el enfoque está en el impacto de la serie y en la apreciación de los fans, en lugar de confirmar o negar especulaciones pasadas. Y aquí viene la verdadera sorpresa, o quizás la revelación que muchos no esperaban, la ausencia de reproches. En un mundo donde las rupturas, especialmente entre celebridades, a menudo se tiñen de declaraciones negativas o indirectas, Demet ha mantenido una postura consistentemente positiva y profesional. No hay indicios de que guarde rencor, ni de que hable de Can Yaman con negatividad. Su narrativa es la de una etapa profesional exitosa que ambos compartieron, y que ahora pertenece al pasado. Incluso cuando se le ha preguntado sobre el rápido éxito internacional de Can Yaman, Demet Özdemir ha respondido con elogios. Ha dicho algo así como, Can es un actor muy talentoso y carismático. Me alegra mucho ver que está teniendo tanto éxito en su carrera y que está alcanzando sus metas. Este tipo de declaración es de una generosidad notable. No hay rastro de envidia o resentimiento, sino un sincero deseo de éxito para un colega con el que compartió un momento crucial de sus carreras. En resumen, lo que Demet Özdemir dice de Can Yaman a través de sus entrevistas y sus apariciones públicas, es un mensaje de profesionalismo, gratitud y respeto mutuo. Ella no se enfoca en los detalles personales o en los rumores del pasado. En cambio, destaca la importancia de Erkenzicus como una experiencia compartida que fue fundamental para ambos. Habla de una época especial, de haber aprendido el uno del otro, y de que el éxito fue construido juntos. Su actitud es de alguien que mira hacia atrás con cariño por la experiencia y con optimismo por el futuro, tanto el suyo como el de su colega. La sorpresa para muchos reside en esa ausencia de conflicto. Esperábamos, quizás, la típica historia de desamor o de rivalidad que a menudo se rumorea en el mundo del espectáculo. Pero Demet Özdemir nos ofrece una visión diferente, la de dos profesionales que colaboraron en un proyecto exitoso, que se separaron en buenos términos y que continúan sus caminos deseándose mutuamente lo mejor. Es una lección de madurez y de cómo manejar las relaciones profesionales y las expectativas del público con elegancia. Creo que esta postura de Demet Özdemir es refrescante. Nos demuestra que es posible mantener una relación cordial y de respeto con personas con las que compartimos momentos importantes en nuestras vidas, incluso si esas etapas llegan a su fin. Su enfoque en el legado positivo y en el crecimiento individual y colectivo es un mensaje poderoso para sus fans y para la industria del entretenimiento en general. Así que ahí lo tienen, la perspectiva de Demet Özdemir sobre Can Yaman, despojada de los rumores y centrada en la realidad de su experiencia profesional compartida. Una historia, quizás, menos escandalosa de lo que algunos esperaban, pero mucho más inspiradora y reveladora de la clase de persona y profesional que es Demet Özdemir. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desentrañado lo que Demet Özdemir ha dicho sobre Can Yaman, y espero que hayan encontrado sus respuestas tan interesantes y reveladoras como yo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirme les recuerdo nuevamente si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido exclusivo y de primera mano sobre sus estrellas favoritas, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic ayuda muchísimo a que sigamos creando estos vídeos para ustedes.
Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad dándole al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las respuestas de Demet? ¿Creían que había más conflicto o tensión? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir, Can-Yaman o simplemente del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias. Hasta la próxima.